mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13:4. Con el pastor José Salcedo. Junto al camino. Qué interesante esta parábola que aparece aquí, de las parábolas del reino que Jesús le habló a sus discípulos. Es una de las primeras y está hablando de la parábola del sembrador. El sembrador que salió a sembrar la buena semilla, dice la Escritura, y parte de aquella semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y obvio, los discípulos de Cristo no entendieron esa parábola. Tenían que preguntarle. De hecho, cuando le dijeron, Señor, ¿por qué tú le hablas por parábolas a tus discípulos? Y él les decía, porque las cosas del reino son para ellos, y a ellos es que les toca averiguar y saber y preguntar como discípulos para yo explicárselo. Entonces, en el versículo 19 de ese capítulo 13, dice Jesús que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y se la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Yo quiero que usted le preste mucha atención, porque hay gente sentado junto al camino que cuando escucha la palabra de Dios no entiende nada, no entiende lo que Dios está hablando. ¿Sabe por qué? Porque está junto al camino. ¿Saben quién es el camino? El camino es Cristo. Jesús dice en capítulo 14 de Juan, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se define como el camino. Pero hay muchos que están junto al camino. Es gente que les gusta oír los cánticos que cantamos en la iglesia. Posiblemente les gusta oír la predicación de algún predicador. Pero, ¿sabes? No están definidos en Cristo. Están junto al camino. Por eso, oyen la palabra y no la entienden. Y viene el malo y se las arrebata de su corazón. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos. No sea que no nos aproveche cuando Dios está hablándonos a nuestras vidas. Cuando Dios quiere darnos algo tan especial, quiere bendecirnos con una siembra en nuestro corazón. Si estás junto al camino, yo te recomiendo que éntrate al camino, métete al camino, para que en Cristo la palabra te sea provechosa, para que en Cristo puedas entenderla, para que en Cristo no permitas que el enemigo la arrebate de tu corazón. ¿Sabes? Hay varios personajes en la Biblia que estuvieron junto al camino. Y yo quiero hablarte de algunos de ellos. Mira, por ejemplo, al que está en el capítulo 38 de Génesis. En ese capítulo se narra acerca de una mujer llamada Tamar. Y esta mujer era una mujer impresionante. Dice la Escritura que ella estaba casada con su esposo, pero su esposo no le daba hijos. Entonces, cuando llegaba el momento de concebir, su esposo Onán lo que hacía era que vertía la semilla en tierra y obviamente le quitaba esa oportunidad a ella de que ella pudiera tener esa criatura tan anhelada y tan deseada. Y entonces dice la Escritura que Onán no quería concebir, y entonces Dios tuvo que intervenir, porque en primer lugar, al no querer darle descendencia a aquella mujer, Dios se molestó mucho y lo quitó de en medio. Entonces vemos a esta mujer que había estado antes casada con su hermano tampoco le quería dar descendencia a aquella mujer, y entonces Dios le quitó la vida porque tampoco quería honrar a aquella mujer con la que estaba casado. Fíjate, ni ni Onán quisieron honrar a esta mujer. Entonces estos muchachos eran hijos de un hombre llamado Judá. Y la Biblia dice que Judá tenía un tercer hijo, y entonces no le quiso dar ese tercer hijo a Tamar. Y entonces Tamar lo que hace es que finge ser una prostituta y se sienta junto al camino por donde iba a pasar Judá. Y allí se relata una historia interesantísima, porque aquella mujer, fingiendo ser una prostituta, aprovecha
a Judá para interceptarlo y finalmente termina ella teniendo relación íntima con aquel hombre, Judá, el padre de sus 2 maridos que había tenido. Y ocurre algo impresionante, es que ella le pide a él que le dé el sello de su anillo, que le dé el bordón y que le dé un hilo de grana, un hilo rojo. Y entonces él se la da, tiene relación íntima con ella. Ella termina quedando en estado gestacional, pero como ella no estaba casada con nadie, se suponía que ella estaba en fornicación o en adulterio al haberse acostado con alguien que no era su esposo. Y entonces Judá se molesta y quiere que a ella la maten. Sin embargo, ella dice: díganle a él que el dueño de estas 3 cosas es de quien yo estoy embarazada. Y en esa historia finalmente aquel hombre se arrepiente. Judá dice: esta mujer es más santa que yo, esta mujer merece vivir. Y toda una historia tan interesante. Pero note lo que quiero resaltar. Esta mujer se puso junto al camino donde Judá iba a pasar para interceptarlo. El asunto es que aquella mujer no dejó pasar esta oportunidad para tener un hijo de aquel hombre que sus hijos no habían querido darle descendencia. Porque para aquellos días tener un hijo era algo muy importante. Ella lo intercepta y tiene un hijo, al cual le llamó Fares, que significa el que abre brecha. Y Fares es algo muy importante, ese nombre, porque Fares, el que abre brecha, el que se abre camino, el que se abre paso. Entonces nota, cuando alguien toma la determinación de salirse de junto al camino para meterse en el camino, ¿sí?, encuentra el propósito, encuentra la bendición, como llegó aquel hijo que vino a alegrar su corazón y que vino a traer tanta bendición a su descendencia. Finalmente te quiero hablar de una persona que estaba junto al camino. Era un ciego, este ciego llamado Bartimeo. Estaba junto al camino y oyó que Jesús iba transitando por aquel camino, y entonces él comienza a gritar, levanta la voz a todo dar para llamar la atención de Jesús. Lo llama con un nombre profético: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y comienza cada vez a levantar su voz, mientras los discípulos molestos querían quitarlo de en medio, querían estorbarle que él no se acercara a Jesús. Pero ¿sabes qué? Aquel hombre siguió gritando más fuerte hasta llamar la atención de Jesús. Posiblemente tú estés junto al camino. Y yo quiero decirte, amable oyente, que si tú estás en esa condición, llama a Jesús. Levanta tu voz en alto. Métete al camino como lo hizo Tamar. Aprovecha la oportunidad. Acércate, no te quedes allí junto al camino. No sea que no te aproveche la palabra de Dios, no sea que no te aproveche el tiempo de tu visitación, de tú tomar una bendición maravillosa. ¿Sabes? Es tiempo para que tú obedezcas a Dios. Un último personaje que te quiero narrar, que estaba junto al camino, su nombre Elí. Y en el primer libro de Samuel miramos que Elí estaba sentado en una silla junto al camino, cuando de repente le llega una noticia de que sus 2 hijitos habían quebrantado el orden que Dios había establecido, habían hecho perder la gloria del pueblo. Y entonces allí le llegó la noticia de que sus 2 hijos Dios los había matado porque habían tomado la osadía, sin corresponderle, de ir a buscar un arca para llevarlo al campo de batalla donde estaban enfrentándose a los filisteos. ¿Sabes? Este Elí es figura de aquella gente que está junto al camino, y a pesar de ser un sacerdote, como lo era él, sumo sacerdote, no le llamaba la atención nunca a sus hijos, no los disciplinaba, no los instruía en la palabra, no los enseñaba. Y su condición junto al camino es la condición de muchos creyentes. Una vez estuvieron fielmente dentro de la congregación sirviéndole a Dios, pero de repente comienzan a salirse del camino y se coloca junto al camino. Por eso hoy quiero motivarte, hoy quiero incentivarte a que te metas al camino. Métete al camino. Ahí es donde está la bendición, en Cristo está la bendición.
entra al camino. Asegúrate de alcanzar tu bendición. Llama al Señor, llámalo. Sí, así como lo hizo Bartimeo, lo llamó a todo dar, con todas sus fuerzas, ¿sabes? Y el Señor se volvió a Bartimeo y le devolvió la vista como Él se lo había pedido. Dios quiere darte visión espiritual. Dios quiere darte esa gracia para que lo escuches. Dios quiere darte toda su bendición, su autoridad, su sello. Dios quiere darte su báculo para que dependas de Él, para que sepas que Él te ha dado una autoridad. Y en su nombre tú puedes sanar a los enfermos. En su nombre tú y yo podemos echar fuera a los demonios. En su nombre tú y yo podemos hablar en otras lenguas. En su nombre podemos hacer proezas. Pero es en su nombre, estando en el camino, como podemos lograr todas estas bendiciones en nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Recibe la gloria y el honor, la alabanza que solo a ti te pertenecen. Y a ti, Señor, queremos agradecerte en esta hora. Sé bendecido, buen Dios, y ayúdanos a permanecer en el camino, no junto al camino, Señor, sino en el camino, disfrutando de todas las bendiciones que tú has preparado para nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Al despertar a la mañana, te doy gracias, oh Señor Jesús, por haberme rescatado de las sombras de la soledad. Te doy gracias por la vida, por el pan de cada día, por el aire que respiro, por ser tan bueno conmigo, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me escuchas.